Es difícil tener hoy día buen hombre, ¿eh? Los que toman hamburguesas en ciertos bares tienen voz de melocotón en almíbar. Pero bueno, ya ellos. Bueno, después del paréntesis que hemos tenido de estos días, pues por asuntos de militancia, mucha gente ha estado en Barcelona, capital del desorden, y por fortuna han vuelto todos sanos y salvos, y eso no quiere decir que hayan estado inactivos, todo lo contrario. Tenemos una militante muy activa, muy fuerte y muy dispuesta. La próxima semana, como siempre os anticipo, el viernes día 25 de octubre, conferencia sobre un teniente médico, llamado Rogelio Vigil de Quiñones, es el que nos da la conferencia. Es sobre el que nos da la conferencia, es el héroe de Béler. El autor de la conferencia es el general Guillote, médico militar. Desde luego, siendo héroe de Béler, no solamente vamos a hablar de medicina y de escayolas y de cosas de esas, seguro que va a haber bastantes balas por el camino y bastantes tomas de posiciones y muchas cosas más. Eso lo digo que es el viernes que viene, a la hora de siempre, a las 8 de la tarde. Y hoy tenemos una conferencia titulada Entorno Estratégico de la División Azul. El autor, le tenemos aquí, es Jorge Álvarez, es militante de Falange de siempre, en organizaciones falangistas, es miembro del patronato de la División Azul y autor de una historia breve de la División Azul, que la tenemos aquí, que por descuido pues no ha traído, pero en Alonso Cano, en la sede, tienen. O sea que si tenéis interés en él, no es caro, vale 10 euros. Y hoy, como no hace falta que os diga que os tiramos piedras si no lo compráis. Hoy podéis pasar de comprarlo, que piedras no vamos a tirar ninguna. Ya los tirarán otros. Bueno, pues Jorge, cuando quieras, empezamos. Tienes el ordenador dormido. El ordenador lo tienes que... Aquí estaba en stand-by el ordenador. Pues ahora lánzate, Martes. Yo empecé a mirar la tele. Vale. Bueno, muchas gracias a la Hermandad de la Vieja Guardia y también a la Hermandad de la División Azul, que entre pues, unos y otros pues, me han permitido tener el honor de además con el acto que después del hermanamiento de las hermandades, pues bueno, aprovechando el asunto, pues el honor de poder soltarle aquí una charleta sobre el tema de la División Azul. De lo que voy a hablar es de... ¿Qué? De lo que voy a hablar es de algo que hace unos años, a petición de uno de los grandes historiadores españoles actuales, sobre todo del tema de la División Azul y Segunda Guerra Mundial, que es Carlos Caballero Jurado. Si no se me oye, me lo decís, hablo más alto. Que además es el alma mater, ¿no?, de la Hermandad de la División Azul de Alicante. Pues se iba a hacer un número monográfico sobre la División Azul en la revista Aportes, que en aquel momento se la editaba Actas. Por cierto, que Actas, como sabéis, y la revista en aquel momento, pues es de un gran camarada que normalmente está aquí, pero que precisamente no está aquí hoy porque está en Rusia, en la búsqueda de restos de divisionarios fallecidos, que lo hace todos los años, que es Luis Valiente, pero es un asiduo en general de estas conferencias. Bueno, pues en la revista que le editaba se hizo un monográfico en el que escribió Carlos Caballero, mucha gente, Paco Torres, y entre ellos a mí me pidieron escribir un artículo sobre algo que, hombre, pues se había escrito poco, que es hablar no de lo que hizo la División Azul, sino de por qué lo hizo. En el tema militar, por qué fue a Rusia, ya lo sabemos todos, pero por qué cruzó el Bolchov, por qué luego cruzó el lago Ilmen, por qué luego intervino en la batalla de la Bolsa del Bolchov, por qué después una parte de la División Azul, un batallón, fue enviado a los Altos de Sinabino, por qué luego la División Azul se vio envuelta en los combates defensivos de Krasnodar. Es decir, que no es hablar de lo que hizo, que además eso más o menos se ha escrito mucho, sino de por qué. Porque la División Azul pues era un engranaje, una pieza de esa gigantesca maquinaria militar que era la Wehrmacht. En este momento podríamos hablar más en concreto de lo que es el ejército alemán, el Heer, en Rusia, y que forma parte, pues claro, de un eslabón muy grande de una cadena enorme que actuaba, como pasa en cualquier conflicto militar, pues
interactuando con otras unidades y por órdenes de un mando superior que le ordenaba hacer cosas por algo. Entonces, ahí había siempre una pequeña laguna, ¿no? ¿Por qué Legión Azul? Entonces, la batalla del Bolshoi, de que cruzó el río. ¿Y por qué cruzó el río? Pues porque quería matar rusos. Bueno, sí, forma parte de la guerra matar al enemigo, pero habría un porqué. Pues, bien, de eso voy a hablar, ¿no? Entonces, se trata de una conferencia de tipo estrictamente militar en este caso, ¿no? Porque además aquí, obviamente, en este entorno, a nadie hay que convencerle de qué era la Legión Azul, qué suponía políticamente, ni de que todos estamos absolutamente identificados con ellos, con sus fines, con sus méritos, con su heroísmo y con todo lo que hicieron. De manera que vamos a centrarnos, en este caso, con el tema de lo que fue el entorno estratégico. Realmente la conferencia en su día, que se convirtió, eso se convirtió en una conferencia que también luego di, pero hace un montón de años y no había vuelto a dar hasta hoy, en el Centro Cultural de los Ejércitos, en el casino ahí de Gran Vía. Y que para mí fue una prueba de fuego porque en aquel sitio la conferencia la di en ese salón de actos que tienen tan imponente en el casino militar, y que la inmensa mayoría de los tipos que estaban ahí sentados eran militares retirados y con pinta de ser de alta graduación, coroneles, generales y demás. Y digo, bueno, yo le voy a saltar aquí una charla de estrategia militar a un montón de profesionales. Y bueno, salí como un torero que más o menos una oreja quizás, pero quedamos más o menos contentos, ¿no? Bien, vamos a la cuestión. La Legión Azul va a Rusia, obviamente, cuando se produce la invasión alemana, la famosa Operación Barbarroja, que tiene lugar pues, a finales de junio de 1941, y que es cuando se provoca toda esa avalancha que todos sabemos en España, de querer participar, de ir a darle el descabello al comunismo, pensando que naturalmente pues, el ejército alemán, que había conquistado Francia en 3 semanas, pues iba a acabar con la Unión Soviética en poco más que un mes, lo cual no era descabellado en aquel momento. De hecho, los analistas militares de toda Europa y los enemigos de Alemania, los informes que mandaba la embajada norteamericana en Moscú, la embajada británica, etcétera, cuando empezó Barbarroja, decían que la Unión Soviética no llegaba a Navidad. O sea, que quiere decir que a veces hay gente que piensa que esto era como diría el Tribunal Supremo, una soñación de los fascistas y tal. No, es que realmente parecía que la Wehrmacht le podía dar un palo rápido a la Unión Soviética y hacerla caerse. Luego vimos que no fue así, por muchas razones, ¿no? Pero en aquel momento todo el mundo lo pensaba, todo el mundo. Y en España, claro, pues también. Entonces, la operación Barbarroja, de invasión de la Unión Soviética, como digo, me parece que se producía más o menos con San Juan, por el 23 de junio, por ahí, me parece que es exactamente, ¿no? Fijaos que ahora de repente la fecha la tengo que no es el 22, el 23, pero para lo que va, bueno, tampoco vamos a ser muy fechistas, pero lo importante es lo importante. Entonces yo no sé si veis más o menos todo bien el mapa de lo que sería la frontera de Alemania y los países aliados de Alemania o conquistados por Alemania, como Polonia, con la Unión Soviética. Esta invasión se monta con 3 grandes grupos de ejércitos, el grupo Ejércitos Norte, el Centro y el Sur, cada uno con en principio 3 objetivos focalizados muy claros. Uno, por el norte, avanzar por la costa báltica, liberar los países bálticos y llegar hasta tomar Leningrado y enlazar con los finlandeses, que en aquel momento eran aliados de Alemania, que a su vez atacaban por el istmo Karelia, y tratar de enlazar con los finlandeses. Ese sería el objetivo del grupo Ejércitos Norte. El primer objetivo básico, ¿no? Porque la operación tiene los objetivos primeros. La guerra tendría que continuar después. Sí, la Unión Soviética no colapsaba, cosa que se pensaba que podía ocurrir. El grupo Ejército Centro tenía la vista puesta a Moscú. Y el grupo Ejército Sur, avanzar por Ucrania. Su primer gran objetivo era Kiev, pero seguir avanzando sobre todo para tomar toda la costa del Mar Negro, limpiarla de soviéticos. Porque, entre otras cosas, desde Crimea, la península de Crimea y el Mar Negro, los pozos petrolíferos rumanos de Ploesti, que servían en gran medida a la maquinaria bélica alemana, dado que Rumanía en aquel momento se había aliado con Alemania, igual que Hungría, igual que Eslovaquia, igual que otros países del este de Europa, igual que Finlandia, como dije antes, pues quedaban a tiro de piedra en el momento ya de convertirse en enemigos de Rusia, de la aviación soviética, con lo cual también tenía un objetivo de tipo muy táctico, que era alejar a los soviéticos de los pozos petrolíferos rumanos.
Total, que norte, Leningrado, sur, Moscú, perdón, centro Moscú y sur, Ucrania. Bien, la ofensiva funcionó, arrancó, como todos sabemos, muy prometedoramente. Voy a entrar en esto porque es importante, ¿no? Porque luego cuando llegue al tema de cuándo entra la División Azul, es saber qué había ocurrido antes y por qué a la División Azul le mandan aquí en vez de allí, y todo esto porque tiene su importancia, porque insisto, estamos hablando del entorno estratégico de la División Azul. Cuando, en un momento determinado, a mediados de julio, el frente de avance de las tropas alemanas se había quedado más o menos como vemos aquí. Había un saliente, que era el del Grupo Ejércitos Centro, que se había quedado en ese momento de parón relativo, bastante cerca de Moscú, como digo, a mediados de julio. El frente del Grupo de Ejércitos Norte, donde luego, como sabemos, iría la División Azul, todavía no había llegado a liberar toda la zona báltica y le quedaba un trecho hasta llegar a Leningrado, pero estaba, por ejemplo, en la orilla norte del lago Ilmen, y por el sur, pues había avanzado, pero bastante menos que el Grupo de Ejércitos Norte, de manera que había como un saliente del Grupo de Ejércitos Centro, y el Grupo de Ejércitos Sur estaba ahí un poco más rezagado, había encontrado más resistencia a la esperada. En ese momento se produce uno de los muchos debates que hay en el alto estado alemán sobre qué hacer, ¿no? Porque se estaba viendo que aunque las cosas iban bien, que se derrotaban a los rusos, no con facilidad, pero sí de una manera muy concluyente. Se hacían decenas y a veces centenares de miles de prisioneros en maniobras envolventes, se capturaba muchísimo material, se avanzaba deprisa, pero aún así la resistencia era dura. Y en ese momento, pues en el alto estado mayor alemán, pues discuten de qué es lo mejor que hacer. El Grupo Ejércitos Centro, al mando de Fedor von Bock, dice que hay que seguir y tirar para Moscú. Y se produce un gran debate porque muchos generales están de acuerdo. Vamos a potenciar el Grupo Ejércitos Centro, que es el que más ha avanzado, y vamos a por Moscú. Bien, estamos hablando de mediados de julio. Esto era lo que proponían los de la opción Moscú, ¿vale? Que de esta línea de frente se avanzase hasta tomar Moscú, el Grupo Ejércitos Centro. Había otros, y entre ellos Hitler, que no era partidario de esto, porque Hitler tiene un problema, que como perdió la guerra y luego han dicho que era tan malo, hiciese lo que hiciese, dijese lo que dijese, en general los historiadores siempre lo ponen verde. Porque podemos ver en los libros de historia, y esto que es abrumadoramente evidente, que a veces porque era muy prudente lo ponen verde, y a veces porque era muy audaz lo ponen verde, pero hiciese lo que hiciese lo ponen verde. Y no siempre se equivocó Hitler, ¿eh? Estratégicamente no siempre se equivocó. Y hay unos cuantos casos, una cosa que tengo hacia la cabeza de que viene un librito diciendo las veces en que Hitler acertó durante la Segunda Guerra Mundial, que no son pocas. Pero bueno, entonces, en cualquier caso, ¿qué tenía miedo? Tenía miedo de que esta situación podía provocar un avance muy largo, pero con unos flancos muy expuestos para contraataques soviéticos desde el norte y desde el sur, y que pudiese crearse un Stalingrado previo al que se creó luego, es decir, una maniobra envolvente que de repente te corta así y te deja a todo el Grupo de Ejércitos Centro emboscado muy cerca de Moscú y se acabó la historia, porque ahí se hubiese acabado la historia. Entonces, fue más prudente y dijo, no, esta opción no me gusta por esto. Se peleó con muchos de sus generales, como siempre y tal, pero al final impuso su decisión, que era seguir avanzando a los demás grupos de ejércitos para, como veremos más adelante, hacia septiembre, conseguir un frente más estable, conseguir un frente más unido, en el que no hubiese una protuberancia muy grande, y cuando se consiguiese eso, entonces debatir si se iba contra Moscú o no, pero mientras tanto equilibrar el frente. Básicamente, hacer que el grupo de ejércitos sur, que era el más rezagado, se pusiese por lo menos a la altura de los demás grupos de ejército, y tuviese una línea de frente más continua y más recta, por decirlo de una forma. Además que eso se hace con una operación que, a pesar de muchas discusiones y tal, se consigue hacer, que consiste en que parte del Grupo de Ejércitos Centro manda algunas unidades hacia el sur y parte del Grupo de Ejércitos Sur manda algunas unidades hacia el norte. Y se produce la famosa bolsa de Kiev, una bolsa brutal en la que más de 300.000 soldados soviéticos son capturados, embolsados, la maniobra envolvente más grande de la historia militar. Ninguna otra se le parece. Antes habían hecho alguna con 150.000 rusos,
en la zona de Bielorrusia, pero esto ya es que era como el más atrás, ¿no? De manera que en esa maniobra envolvente, en que los Panzers de Model por abajo y los de Hans-Valentin-Hube por el sur convergen aquí en Lowitza, dejan, fijaros que la línea de frente estaba aquí, y dejan toda esta parte embolsado realmente al enemigo. Entonces nos vamos ya al frente, como veis, mucho más equilibrado que pretendía Hitler. Los tres grupos de ejército, más o menos, el grupo de ejército norte ya ha llegado hasta donde va a estar cuando llegue la división azul. El grupo de ejércitos centro sigue donde estaba antes de empezar la operación en Ucrania, pero el grupo de ejército sur se ha adelantado en Ucrania muchísimo y es un frente más equilibrado. En este momento es cuando Hitler dice a sus generales: venga, ahora vamos a por Moscú. Y es la operación Tifón, que se lanza precisamente pues a finales de septiembre, si no recuerdo mal. Vale. Entonces, se da prioridad de nuevo, esta vez, al grupo de ejércitos centro para que cargue contra Moscú, pero sin el miedo de que se avance tantísimo con respecto a otro grupo de ejércitos más rezagados. Y además, se va a decir al grupo de ejércitos norte, y aquí todo esto tiene importancia, porque cuando la división azul llegue justo al frente del grupo de ejércitos norte, se va a meter de lleno en el fregado que tiene que ver con la operación Tifón, y es lo que os voy a contar ahora. Dice Hitler, el alto mando mayor alemán, pero que era la idea de él, que es: ahora vamos a por Moscú, pero el grupo de ejércitos norte va a colaborar haciendo una ofensiva hacia el norte y otra paralela hacia el sur, para que el grupo de ejércitos centro que va hacia Moscú será protegido en su flanco norte o flanco izquierdo por el grupo de ejércitos norte, que va a avanzar en paralelo con él para ocupar una serie de posiciones estratégicas desde las cuales los soviéticos podrían lanzar contraataques contra el grupo de ejércitos centro y su avance hacia Moscú. Para aquí. ¿Qué pasaba mientras tanto? Mientras pasaba todo esto, la división azul, en ese momento, estamos hablando ya de septiembre del 41, andaba caminando por las carreteras polvorientas, primero de Polonia, luego de Bielorrusia, porque iba a ser destinada al grupo de ejércitos centro para lanzarse contra Moscú. Además, esto era lo que más ilusiones hacía a nuestros guripas, ¿verdad? Por aquello de que naturalmente Moscú era la guarida del comunismo, Moscú era esa idea tan clara de que si cae Moscú cae el enemigo rojo y tal, y tenían como muy en el corazón la idea de que les encantaría eso de desfilar por la Plaza Roja, con sus banderas de España, junto con sus camaradas alemanes, etc. Entonces, lo tenían como muy en la cabeza: Moscú, Moscú, Moscú. Pero debido a este cambio de prioridades que ocurría en la Operación Barbarroja, porque en el fondo los alemanes no les iba nada mal, pero estaba siendo un hueso más duro de roer de lo previsto la Rusia soviética, estos cambios de prioridades hacían necesarios también trasvases de unidades para que un grupo de ejércitos se apoyase al otro, como vimos con lo de Ucrania, unos para aquí, otros para allá. Y en ese momento, en uno de estos momentos cambios de prioridades un poco caóticos, por decirlo de alguna forma, que se producían en la planificación de las operaciones de Barbarroja, se ve envuelta la división azul. Es en ese momento cuando el alto mando alemán decide que parte de las unidades del Grupo Ejército Norte tienen que colaborar en la operación Tifón, acompañando al Grupo Ejército Centro para conquistar Moscú, como dije antes. De manera que hacían falta reforzar al Grupo de Ejércitos Norte también en esta misión. Y cuando la división azul marchaba a pie esa larguísima caminata que se pegó por Rusia hacia el centro, recibió la orden de parar y dirigirse al norte. Y fue cuando le cambiaron el objetivo. Ya no iban a ir hacia Moscú, sino hacia Leningrado. Naturalmente, se cumplen las órdenes, giraron, se subieron los vagones de tren posteriormente y fueron mandados al norte, donde estuvieron ya todo el tiempo, en el Grupo de Ejército Norte, en la zona de Bolchov-Leningrado. Aquí hago un pequeño inciso, que la tontería parece una cosa, pero que es una anécdota curiosa, ¿no? Vemos muchas veces en los relatos, sobre todo de periodistas que no tienen ni idea, cuando hablan de División Azul, o también alguien próximo nuestro, pero que no ha leído mucho, gusta mucho meter la frasecilla esa de nuestros camaradas en las estepas rusas y tal. Nuestros camaradas no vieron una estepa en su vida, porque el frente norte de Leningrado eran zonas boscosas, montañosas, pantanosas, todo menos una estepa. Fue el sitio donde les tocó luchar, una zona muy húmeda, una zona, como digo, con colinas,
con ríos, con muchos pantanos y boscosa, muy boscosa. Una zona muy complicada de luchar también, porque era muy difícil hacer grandes operaciones por lo boscosa que era la zona, y los tanques prácticamente tenían muy poca posibilidad de actuar bien. Había muy pocas carreteras entre los bosques, muy peligrosas, porque desde las arboledas esas carreteras eran muy fácilmente atacables por cañones antitanque, por minas, y porque, porque la naturaleza del terreno no era propicia para los tanques, y en ese terreno se vieron ellos inmersos, atrapados durante toda su estancia en Rusia, que fueron un poco más de 2 años, como sabemos, ¿no? 2 años y medio, en octubre del 41, 42. Y siempre estuvieron ahí, en la zona más norte, y donde más frío hace, por cierto. Mandaron a los hombres del sur al sitio donde más frío. Un frío, cojones, porque es ya la zona de Leningrado, que es casi el círculo polar ártico, donde hay las famosas noches de sol y todo esto, es espeluznante. Bien, la División Azul llega en octubre, es cuando la División Azul llega a la zona donde va a entrar en línea, va a tomar posiciones en el frente. Se trataba de una zona que iba desde la orilla norte del lago Ilmen, discurriendo el río Bolchov, pues bueno, a unos 50 kilómetros más arriba aproximadamente. Era una zona que antes había guarnecido la división alemana de infantería 126, una división muy aguerrida que había luchado en el frente del Grupo Ejército Norte desde el principio, y de hecho había sido la que había llegado a consumar el sitio, el cerco de Leningrado, tomando Schlusselburg, en la orilla sur del lago Ladoga, que aislaba por completo ya Leningrado del resto de Rusia, como veis en este saliente donde tengo el dedo. Pues la 126 división alemana había sido la que había tenido el honor, entre otras, de tomar Schlusselburg y cerrar por completo el cerco de Leningrado. Luego esta división ocupó posiciones donde iba a ir... ¿Por qué? Porque había quedado muy diezmada, muy castigada, y tenía un frente muy extenso. Entonces a la División Azul le mandó a ocupar ese frente que digo, de la orilla norte del Ilmen hasta un poquito más arriba, hacia Udarnik más o menos, bueno, que son pueblos poblachos de la zona del Bolchov, donde estuvo como... Bueno, ya lo veremos luego más adelante. Y como digo, unos 50 kilómetros más o menos de línea de frente, sustituyendo elementos de la 126 que se fueron más al norte, y la 126 se quedó como división hermana de la División Azul, porque colindaban flanco con flanco. La 126 al norte, la División Azul cubriendo a su vez su flanco derecho. Según llega la División Azul al frente en octubre, es lo que decía, le ocurre una cosa curiosa, que es que una división que no tenía la más mínima experiencia de combate en el frente ruso, a diferencia de todas las demás divisiones que estaban ahí metidas, o sea, unos novatos en el frente ruso dicen, bueno, pero los soldados habían luchado. Algunos habían luchado en la Guerra Civil Española, que fue una guerra muy distinta. Pero aparte de todo, es que la mayoría no habían luchado en nuestra guerra. Habían mentido cuando se alistaron, sobre todo para decirles a los alemanes que acortarse su periodo de entrenamiento, porque tenían miedo de que acabase la guerra antes de que ellos pudiesen participar. Y decían, no, si somos todos veteranos de la guerra. Italia, pero si tienes 17 años, imbécil, y tú 18, la guerra civil española, en el año 41, tú tenías 14, 15, tal, ¿no? Y es verdad que muchos no habían luchado en la guerra, pero por cuestión de edad, no por falta de ganas, ¿no? Entonces, muchos eran bisoños, pero bueno. Pero en cualquier caso, todos eran bisoños en la guerra contra el Ejército Rojo, en el frente del este. Y una división que llega nueva, solamente con entrenamiento teórico-práctico, un entrenamiento que había tenido en Grafenborn, sin haber pegado un tiro, de repente la mandan entrar en lo que os dije antes, en la operación que va a servir de acompañamiento a la operación Tifón contra Moscú. Y van a llegar al frente, y antes de que puedan prácticamente coger alojamiento, dejar sus pertenencias en una isba, las cartas de su novia, el retrato de... prácticamente le dicen, a cruzar el Bolchov. Pues esto ocurre de verdad. Jorge, explica lo que es una isba, que hay gente que no lo sabe. Las islas son estas cabañas donde vivían los campesinos rusos, cabañitas muy humildes de maderita, así nada, de una habitación, a veces dos, con el ganado pegado, y a veces casi el ganado en la misma isba, y que eran donde al final los soldados se alojaban, se tenían que alojar en esas chozas, que eran un poco menos, bueno, eran cabañas de madera, pero muy humildes, muy rústicas, de los campesinos de la zona en la que ellos fueron desplegados, ¿no? Y pues ahí pues se organizó
una escuadra, un pelotón, iban ocupando los sitios que podían, otros pues se metían en trincheras un poco excavadas, pero bueno, en general solían ocupar en la retaguardia estas casitas, y ahí pues dejaban sus cosas, claro, y entraban y salían de guardia a las trincheras, volvían, tal. Bueno, pero es que aquí, como digo, llegaron y zaca, a la ofensiva. Ellos encantados, porque claro, ellos venían con la idea de luchar, no de permanecer en un frente inactivo, de trincheras, querían derrotar al comunismo y participar en la victoria, de manera que ellos encantados, pero claro, el asunto está que, como digo, fueron lanzados a esta operación. La operación consistió en que, como os dije, digamos, este mapa es de la zona norte, ¿no? Digamos que Moscú estaría aquí, para entendernos, ¿vale? El grupo ejército centro, que es este, avanzaría así, hacia Moscú, que está aquí. Y ellos, que están en la orilla del Bolchov, según llegaron, como digo, casi sin darles tiempo a dejar el petate en la isla, les mandaron cruzar el río para lanzarse a una ofensiva hacia el sur. Era una ofensiva del grupo de ejércitos norte, que tenía el primer objetivo, uno, hacia aquí, es un nudo ferroviario que se llama Tigrin, que era estratégicamente importante, tomarlo y después girar hacia el sur, porque aquí estaban los finlandeses, para enlazar con los finlandeses y, como digo, hacer que el cerco de Leningrado, que era muy estrecho, es este dedo, se ensanchase por lo menos hasta aquí, y dejar Leningrado todavía mucho más aislado. Y la otra parte de la operación del Grupo Ejércitos Norte, esta era una operación auténticamente propia del Grupo Ejércitos Norte, es decir, tirar hacia el este y el norte, era de acompañamiento al Grupo de Ejércitos Centro, como dije. Era proteger el avance del Grupo Ejércitos Centro hacia Moscú desde su flanco norte. A tal efecto se creó, eso lo hacen mucho los alemanes, crearon una especie de cuerpos de ejército, unidades sobre el terreno, que a veces llamaban Kampfgruppe, cuando no eran muy grandes, otra vez le llamaban agrupación, que eso también se ha dado en el ejército español. Entonces la agrupación von Roques, por el nombre del general que la mandaba, que era como un pequeño cuerpo de ejército, eran solo 2 divisiones y un regimiento acorazado, regimiento motorizado. Estas 3 unidades, que eran la división 250 de infantería, la división azul, la 126, su división colindante al norte, y este regimiento blindado, tenían que avanzar por aquí para proteger este avance que os decía, por aquí, del Grupo Ejércitos Centro. En esta zona, en esta zona estaban las colinas, están, y siguen estando, porque eso sigue estando, las colinas Valdai, que son unas extensiones altas, desde la que se controla muy bien el terreno, y desde la que los rusos podían lanzar contraataques contra el Grupo de Ejércitos Centro. De manera que la idea de la agrupación von Roques era lanzarse por aquí, girar hacia el sur, y tratar de impedir a los rusos desde las colinas Valdai contraatacar contra el esfuerzo principal de la Operación Tifón contra Moscú del Grupo Ejércitos Centro. Ese fue el famoso cruce del Bolchov. Lo hicieron por eso. Por eso la División Azul luchó en Posad, en Poselok, en Mureskaya, en los cuarteles, en Capitán Navarro. Todas estas batallas que tenemos en la cabeza a los que nos gusta todo el tema de la División Azul, que es las famosas batallas de la cabeza del puente del Bolchov, cuando se cruzó el río y se atacó al enemigo. Vamos a verlo en otro mapa. Veis que esta es la idea de maniobra de la agrupación von Roques. El río, ¿vale? Este es el lago Ilmen, Novgorod, ¿vale? La ciudad más importante de Rusia, históricamente, además, como algunos sabéis, ¿verdad? Con una historia, una de las ciudades fundacionales de Rusia. Y ahí estaba la División Azul, en Novgorod, y ocupaba un frente más o menos pues hasta aquí, estos 50 kilómetros de frente. Entonces la idea de la operación von Roques era, no, por esta ya era la zona, esto que se ve aquí es la división entre el sector de la 126 y el de los 150. Por aquí iban a atacar los alemanes, la 126 y como dije, el regimiento motorizado, y por aquí, al sur de ellos, la División Azul. En dirección, como digo, para enlazar con los alemanes que avanzaban hacia Moscú del Grupo Ejército Centro. Por eso es lo que digo que fue las famosas luchas que vemos luego aquí de Posad, Poselok, de todas estas zonas en las que hemos oído hablar de batallas, la famosa de los cuarteles, esos muros recios de piedra con los que se estrellaron los asaltos de los divisionarios, que en concreto fue una compañía casi toda formada por legionarios, que atacaron con su típico fatalismo legionario, pero que aquello fue imposible de tomar. Bien, pero la idea
la idea del asalto de la Legión Azul consistía en que primero un batallón de la Legión Azul iba, si no recuerdo mal, el segundo 269, creo que era el de Román, iba a cruzar el río por la zona de que luego se dio el nombre de Capitán Navarro, iba a avanzar paralela a la orilla por el lado ruso, hacia abajo, hacia el sur, hacia Novgorod, para limpiar toda la orilla de posiciones enemigas. Y a su vez atraer el fuego y la masa de maniobra del enemigo hacia esta zona. Porque el objetivo principal de la Legión Azul en esta maniobra de von Roques se iba a producir más al sur. Iba a ser asaltar el Bolshov desde la zona de Novgorod y la isla de Novgorod. Iban a ser precisamente los regimientos 262 y 263, los 269, los que iban realmente a hacer el esfuerzo principal. ¿Qué ocurrió? Que como la respuesta de los rusos fue tan terrible y tan dura, mucho más de lo que estimaban el alto mando alemán, ni la 126 alemana, ni el regimiento motorizado, ni la Legión Azul pudieron progresar tanto como se pensaba. De manera que la progresión al final fue que los que estaban llamados a hacer una limpieza de la orilla oriental del Bolshov y despejar esa zona, fueron los únicos que realmente se vieron envueltos en la batalla de la bolsa del Bolshov, porque los contraataques soviéticos y la dureza de la oposición enemiga obligaron al alto mando alemán, hacia la Muñoz Grandes, que al final tenían que mandar a la orilla oriental de Bolshov más y más unidades. De manera que prácticamente la mitad o más de los batallones, las compañías de fusileros de la división se vieron enzarzadas en los combates de la cabeza puente del Bolshov, y el esfuerzo principal a través de Novgorod fue ya imposible de realizar. Pero esto no es ningún desdoro, porque la 126 división alemana, muy fogueada y muy curtida, le pasó lo mismo, apenas pudo avanzar mucho más. Y como además, si volvemos un poquito para atrás en el mapa, la ofensiva hacia Tigri estaba funcionando más que regular, el regimiento motorizado que estaba luchando entre la 126 y la Legión Azul decidió órdenes de trasladarse aquí, al norte, a Tigri, para apoyar la ofensiva que consideraban ya que era el esfuerzo principal. De manera que encima la 126 y la 150 se vieron totalmente privadas del único complemento, la única ayuda blindada que tenían, que fue mandada al norte. De manera que ya el esfuerzo de esta progresión hacia el sur de la 126, que son estas fechas rojas, y la 250, y un azul, hacia el sur, se quedó aquí, no pasó de aquí. Los alemanes llegaron a conquistar Tigri, entre otras cosas mandando allí al regimiento motorizado que sacaron de la zona de la agrupación von Roques. Bien, en cualquier caso, la operación, como sabéis, tiene que ver con el esfuerzo hacia Moscú. El esfuerzo hacia Moscú progresa, y cuando los alemanes están más o menos pues como a 30 kilómetros de las cúpulas del Kremlin, los panzers de Reinhardt están viéndolos ya con los prismáticos, incluso algunas unidades de reconocimiento de las subdivisiones panzer alemanas están en los suburbios de Moscú. Estamos hablando de principios de diciembre. Los soviéticos se enteran, esto daría para otra conferencia, que es muy interesante, que los japoneses no van a atacarles a ellos, sino que van a atacar a los americanos, a los ingleses, a los holandeses. Es decir, que Japón no va a atacar a la Unión Soviética por Manchuria. Y ahí tenía Stalin un montón de divisiones temblando de que Japón pudiese atacar la Unión Soviética por Extremo Oriente. Cuando se entera, merced a los esfuerzos, al buen trabajo de sus espías, y por ejemplo el famoso Richard Sorge, puede liberar un montón de divisiones que tenía inutilizadas por si había un ataque japonés en Manchuria, y mandarlas a toda prisa hacia el frente occidental contra Alemania. En ese momento, entre que el esfuerzo alemán se está agotando, el frío es brutal, las bajas son muy gordas, lo que es el esfuerzo logístico se alarga y la oposición se endurece, ya sabemos lo que pasó. De repente, ¡pum!, colapsa el intento de tomar Moscú, la operación Tifón fracasa a las puertas de Moscú, y la contraofensiva soviética, con un montón de divisiones de refresco, hace a los alemanes retroceder en bastantes puntos, y llega a cundir un pánico en aquel momento. Mucha gente no lo sabe, pero el frente alemán, sobre todo el frente del grupo Ejércitos Centro, estuvo a punto de colapsar, y podía haber ocurrido una catástrofe total, casi como la de Napoleón, o sea, como la del gran ejército, la gran armée de Napoleón.
Y ahí es otra cosa, ahí es donde Hitler dice, aquí no se da un paso atrás. Porque los generales decían, nos están arrasando, hay que ir a otras líneas de defensa. Y dice, ¿a qué otras líneas de defensa? Si todo es un páramo helado. Si te matar aquí, te van a matar 50 kilómetros más atrás. Hay que crear focos de resistencia, hay que crear erizos y mantener unas líneas. Y bueno, al final se hizo. Y eso salvó de la catástrofe al ejército alemán en diciembre del 41 sin un género de dudas. Y muchos historiadores anglosajones lo reconocen, chirriando los dientes y tal, pero muchos lo dicen. Ahí la verdad es que, si no es por la voluntad de Hitler, el ejército alemán en Rusia se va al carajo. A pesar de todo, pues se aguantó el tipo, como sabemos. Y además, todo eso coincidió casi cronológicamente. Se da la orden a la División Azul. La División Azul a todo esto seguía peleando donde estaba, en los bosques estos próximos a Posad, Poselón y todo esto, en unas condiciones horrorosas, defendiendo aquello como si fuese España, con un frío peor que horrible, con una línea de suministro que tenían que cruzar el río y que sufrían ataques de los soviéticos que se infiltraban por detrás de las posiciones españolas, evacuaban a los heridos muy penosamente, muchos morían sin poder ser evacuados. Bueno, era una cosa dantesca cómo se sigue peleando en esos bosques la División Azul y la 126 alemana. Y en ese momento es cuando reciben las dos la orden de que se da por finalizada la operación Tifón, en fracaso, y que ahí sí, en el Grupo Ejército del Norte, como tenían una barrera natural muy segura y estaban relativamente cerca, que se retirasen a la margen occidental del Bolchov, de donde habían salido pues 2 meses antes. De manera que 2 meses después, tanto la División Azul como la 126 alemana, como todas las fuerzas alemanas, todas que habían cruzado el Bolchov en octubre del 41, en diciembre regresan a la orilla occidental, incluidas las que habían tomado Tiflin con sus medios acorazados, que son también expulsadas, y todo el frente alemán se vuelve a recomponer como estaba en octubre del 41, cuando la División Azul llegó al frente. Justo en ese momento, cuando a la División Azul se le da la orden de regresar a la orilla occidental del Bolchov, en ese momento los japoneses estaban bombardeando Pearl Harbor. Esto como anécdota que nos ubica en la guerra en los momentos históricos, además. En ese mismo momento. Ellos volvían y Estados Unidos iba a entrar en guerra. Bien, ¿qué ocurre después de todo esto? Las unidades alemanas que han cruzado el Bolchov, han hecho ese esfuerzo tan gordo, han quedado muy castigadas, mientras que los rusos, como ya hemos visto, y pasará toda la guerra, tenían ingentes cantidades de reservas humanas, que además les importaba muy poco sacrificar, pues habían adquirido una posición de superioridad. Mientras que la línea que había en el Bolchov ahora era, uno, más débil que la que había en octubre, porque apenas había reservas, habían muerto muchísimos hombres en la margen oriental del Bolchov, de manera que ahora se defendía la margen occidental con menos fuerzas que en octubre, y además hay otro problema, que ahora había helado y el río estaba congelado como se congelan los ríos en Rusia, es decir, con una capa de hielo así. Es decir, que ya no era la barrera natural que era en octubre. Con lo cual el mando alemán del Grupo Crédito Centro empezó a decir, cielos, porque ahora se invierten las tornas, ahora van a venir ellos, porque somos menos, ellos son más, y encima ahora el río no nos protege como nos protegía antes. Y efectivamente, así ocurrió. Son los combates posteriores que hay después de la bolsa del Bolchov. Los rusos intentan ya a finales de diciembre, hacen un intento de romper las líneas alemanas al norte del dispositivo español, en la zona de Udarnik-Lokkovo. Es donde se produce la famosa acción heroica de la posición intermedia, la de clavados al terreno, donde una sección entera muere heroicamente defendiendo la posición intermedia, y eso sirve para que el resto de la división gane tiempo, pueda contraatacar y expulsar a los soviéticos otra vez al otro lado del río. Después de haber visto cómo además habían asesinado a los camaradas, clavándolos con picos a los heridos, rematando a los heridos, clavándolos con picos en el suelo helado, ¿no? Fue cuando se produce el contraataque español y que van empujando a los soviéticos que habían cruzado la orilla occidental, los van empujando otra vez hacia el este, y cuando cruzan el río helado, que son un blanco perfecto además, con fuego de ametralladoras y de la artillería dirigida por los observadores, le hacen una matanza
de rusos, pues bueno, porque estaban muy enfadados, claro. Recuerdo que habían visto la cuestión intermedia, como si dice, ese día la División Azul no hizo prisioneros. Pero restableció su frente. ¿Pero qué ocurrió? Un poco más tarde, los rusos lo volvieron a intentar más al norte de la División Azul. Y ahí sí tuvieron éxito, curiosamente. No lo tuvieron intentando con la División Azul, lo tuvieron más al norte. Esto no quiere decir que las unidades alemanas fuesen peores. Es que los rusos eran muy tenaces, lo intentaban por un sitio o por otro, con un martillo pilón, y en aquel momento, claro, tenían una superioridad muy gorda, y si no lo conseguían por aquí, lo intentaban conseguir por allá. Y rompieron el frente ya en enero del 41, rompieron el frente, y fue lo que luego se llama la batalla de la Bolsa del Bocho, que está la batalla de la cabeza de puente, que es la que hemos hablado, de la batalla de la Bolsa, es porque los rusos avanzaron y crearon esta bolsa en territorio alemán, porque la línea frente, pues digamos, seguía el río, lo cruzaron y avanzaron hasta aquí. Los alemanes contraatacaron con lo que tuvieron que sacar reservas donde podían, porque ya casi no las tenían. Pero bueno, en aquella época, todavía los alemanes pues tenían una capacidad de respuesta importante, ¿no? La fueron perdiendo con el tiempo por puro agotamiento, entre otras cosas. Bueno, y ahora sí, hasta los últimos días de la guerra, es una cosa que, bueno, pues no se sabe porque son cosas ya que hay que leerlo en lo que son las notas pequeñas de las batallas. Hasta los últimos días de la guerra, los alemanes lanzaban contraataques devastadores contra los rusos, causándoles decenas de miles de bajas, todavía en el año 45. Lo que pasa es que su capacidad de hacer progresar esos contraataques era muy limitada. Al cabo de poco tiempo, se quedaban sin combustible los medios blindados, los rusos se mandaban más tropas, y tal, fue lo que pasó en muchos sitios en los últimos meses de la guerra. Pero bueno, pero en aquella época los alemanes podían explotar los éxitos todavía con cierta facilidad. De manera que lanzaron todo lo que tenían contra la Bolsa del Bocho y ahí llamaron a la División Azul, para que una parte de la División Azul, unas cuantas compañías de la División Azul, colaborasen en estrangular la penetración soviética desde el sur, dado que se había producido la penetración de la Bolsa del Bocho al norte de la División Azul. Luego las unidades que estaban al norte de la penetración presionaban de norte a sur, las que estaban de frente, y las que estaban al sur presionaban hacia arriba para estrangular la bolsa soviética, que como sabéis al final se consiguió. Fue donde se hizo prisionero al general que luego se pasó al enemigo y cuyo nombre ahora se me ha ido, Blasov, al general Blasov, que sabéis que luego fundó el ejército ruso de liberación, y al final de la guerra se volvió a cambiar de bando, por cierto, no le sirvió de nada porque lo mataron igualmente. Bien, y entonces, en cualquier caso, esa fue la batalla de la Bolsa del Bocho, en la que unidades españolas se vieron involucradas, pero casi a la vez los soviéticos atacaron al sur del lago Ilmen, hacia nuevas comunicaciones de esta área rusa. El frente, después del avance de la operación Tifón y la retirada, había dejado esta protuberancia tan extraña que pasa en las guerras, los avanzan, otros se retiran, de repente quedan esos picos, ¿no? Que era la bolsa de Demiansk, no, la bolsa no, el saliente, no sé la palabra, el saliente de Demiansk, donde varias divisiones alemanas defendían, pues eso, este saliente metido, rodeado ya de territorio conquistado por los soviéticos, ¿no? Entonces, al norte del saliente, entre el saliente de Demiansk y el lago Ilmen, hubo un ataque soviético muy fuerte también en enero del 42. Ese era el contexto en el que se produce la famosa operación de la compañía de esquiadores, lo famoso de la travesía del lago Ilmen, el heroísmo de aquellos que, bueno, que quedaron, en el libro lo pongo, pero no me acuerdo de los datos concretos de todo lo que escribe estas cosas, pero vamos, que quedaron 10 o 12 de 200, ¿no? en condiciones de luchar, heridos muchísimo, congelados un montón y muertos ni se sabe, ¿no? Pero que consiguieron atravesar y socorrer, ayudar con las excesivas fuerzas que pudieron a los alemanes que combatían a los soviéticos al sur del lago Ilmen. Pero esto significa algo curioso en el entorno estratégico del que hablamos. Es que en aquel momento, en enero del 41, la División Azul fue requerida por los alemanes porque su frente no sufría ataques. Su frente estaba justamente entre el sur de la bolsa soviética y el norte del lago Ilmen. Y los ataques se han producido al norte y al sur del dispositivo español. Y los alemanes le piden a Muñoz Grandes que envíe tropas a ayudar a los que luchan al norte y tropas para ayudar a los alemanes que luchan al sur. Es el contexto estratégico en el que la División Azul pelea en la bolsa del Bocho y pelea en el lago Ilmen para ayudar a los alemanes, que en aquel momento pasaba, el grupo Ejércitos Norte está pasando un momento bastante crítico, porque como digo, se había quedado muy exhausto después de la ofensiva fracasada de la operación Tifón. Bien.
todo esto sería la parte de lo que fue, como de tiempo. Bien. Pues me fío de eso. Entonces, vale. Intentaré más deprisa. Llegamos un poco a lo que es la segunda parte, ¿no? Hemos visto todo lo que es el frente del Bolshov, que va del lago Ladoga al Ilmen, esta línea norte-sur donde hemos tenido todas las batallas y todas las operaciones ofensivas y defensivas que libró la División Azul. Pues llega un momento en el que se produce, cuando llega el buen tiempo, otra vez, ya sé, los alemanes cuando llega el buen tiempo se activaban. Decían, ahora vamos a intentar lanzar otra ofensiva. En el 42, de hecho, lanzan una gran ofensiva en el sur, en el verano, que es cuando llega precisamente a Stalingrado, y tal, que intentan llegar al Cáucaso para conquistar también los pozos de petróleo de Bakú y tal, que es la gran ofensiva del verano del 42. Y en ese contexto también intentan lanzar una ofensiva definitiva contra Leningrado. Bien, geográficamente, el tema que tenía Leningrado en aquel momento, la situación en la que se encontraba era que llegó cercado desde pues septiembre, yo creo, septiembre del 41. Pero, solo por esta lengua de tierra, como os dije, porque, como veis, la línea roja es el frente alemán, aquí está Leningrado, el lago Ladoga, y todo esto es territorio soviético. De manera que es una estrecha franja de terreno que los soviéticos van a intentar, en cuanto tienen un poco de fuerza, en muchas ocasiones, romper. Bien es cierto que en invierno, en los meses durísimos del invierno, como dije antes, que los ríos y los lagos de esta zona de la Unión Soviética se convierten en cemento, los soviéticos ayudaban a Leningrado con unos convoyes de camiones que iban sobre el lago Ladoga helado. Pero en cuanto, bien, la Luftwaffe bombardeaba estos convoyes sobre el lago, tal, pero siempre algo de lo que tenían que llevar llegaba, ¿no? Cuando llegaba el buen tiempo, naturalmente, esto era mar y ya no podía socorrer a Leningrado. Los alemanes, entonces, bueno, como digo, intentan también, más adelante, es el momento de hacer una ofensiva contra Leningrado. Cuando están en ello, al mismo tiempo, bien, a tal efecto, la División Azul, que seguía destinada aquí, en la zona norte del lago Ilmen, o en la zona sur del Bolshov, como queramos llamarlo, pues se va a preparar una gran ofensiva para tomar Leningrado. De hecho, se llama al conquistador de Crimea y de Sebastopol, a von Manstein, ¿no? Además el gran urdidor del plan que derrotó a Francia magistralmente en 3-4 semanas, para que se haga cargo del asalto definitivo a Leningrado. Entonces, hace falta retirar de zonas el frente del Bolshov, después de destrozar la bolsa soviética del Bolshov y de derrotar el intento soviético de entrar hasta la rusa al sur del lago Ilmen, se había vuelto a estabilizar. Entonces el alto mando alemán decide que algunas de las unidades de este frente, que se ha convertido temporalmente en un frente defensivo y más o menos estático, se podrían mandar al norte, a Leningrado, para participar en la ofensiva contra Leningrado. Oye, y llaman a la División Azul, o sea, con lo cual no debería tener tampoco muy mala estima cuando piensa que la División Azul es capaz de salir del frente defensivo. Es que era evidente, después del papel que había hecho tan buenísimo, tanto ofensiva como defensivamente en los meses anteriores. Los alemanes al principio, algunos, no todos, hay que decirlo, habían visto un poco recelo a la división española, por eso que son españoles, estos latinos del sur, un poco tramposos, vagos, perezosos, tal, a lo mejor llegan aquí y no cómo van a luchar. Bueno, cuando vieron cómo luchó la División Azul, ya están todos encantados, ninguno tenía el más mínimo problema y todos estaban encantados de tenerla pegada a su línea de frente y tal. Esto no es propaganda así fácil, es que es verdad. Los propios mandos alemanes se vieron rápidamente que era una unidad fiable. Por eso, como digo, entonces, es destinada a, fijaros, justo pegada a Leningrado para participar en la ofensiva contra Leningrado. Mientras la División Azul se traslada hacia Leningrado, ¿qué ocurre? Pues que los rusos, pues que iban a lo suyo también, y cada vez se estaban recuperando más, lanzan una ofensiva para liberar Leningrado. Y entonces atacan el frente de Leningrado, las tropas que defendían Leningrado, digamos que hacen una salida, intentan hacer una salida, junto con el frente ruso del Bolshov, que intenta hacer una entrada para hacer una pinza sobre el Luxemburgo y liberar el cerco de Leningrado para comunicarlo por tierra. De manera que los alemanes, otra vez, cuando están planificando su operación ofensiva, se ven obligados
a lanzar sus tropas y sus reservas a una operación defensiva. Así que varias unidades que habían sido concentradas para luchar al asalto tienen que ir aquí para impedir, para hacer fracasar la ofensiva rusa, para aliviar el cerco de Leningrado. Y, como no, una vez más, un batallón de Legión Azul, el segundo 269, una vez más, es enviado, era el último que quedaba en el Bolshoi. Durante todo este tiempo que estoy contando, todos los regimientos, en fin, toda la división, sus regimientos, sus batallones, su artillería, más todo lo que lleva alrededor una división, se estaban desplazando hacia Leningrado, hacia la zona que ahora vamos a ver de Krasnivor, que os sonará a todos, ¿no? Se estaban desplazando allí. Los cambios de unidades, como podéis imaginar, ¿no? En cualquier eje, pero para los que no seáis muy duchos en cuestiones tan militares, los cambios de posiciones en una línea de frente en el ejército se hacen escalonadamente, porque naturalmente no vas a decir ¡hala! ¡Todo fuera! Y de repente dejar la línea de frente sin nadie, o sea que el enemigo diga ¡gracias! Y entre, ¿no? Entonces se va haciendo escalonadamente, según unos se van, toman posiciones al relevo, una división nueva de refresco, y van haciéndolo poco a poco, como lógico y natural. Los últimos que estaban quedando en la zona era precisamente el segundo batallón, el segundo 269, del regimiento 269, y cuando iba a ser enviado a reunirse con el resto de la división azul en la zona de Krasnivor y tal, pues es enviado como apagafuegos también, como eran las unidades que hacen falta urgentemente, para contrarrestar la ofensiva soviética de pinza para aliviar el cerco de Leningrado. Ahí es donde estos valientes, pues prácticamente el batallón es exterminado. En el libro lo cuento, ¿no? Que salieron en 50 camiones y vuelven en 2, ¿no? Pero es verdad que los alemanes, y la verdad que muchos alemanes lucharon con tanta bravura como ellos en la destrucción de la Legión Azul, pero el esfuerzo alemán fue lo suficientemente importante, incluido el de la Legión Azul, que se sacrificaron un montón de combatientes, de fusileros, ahí para impedir que esta tenaza rusa rompiese completamente el cerco de Leningrado. Y entre ellos los españoles. El regimiento quedó el batallón quedó prácticamente inutilizado. Cuando llegó a ocupar sus posiciones en el frente de Leningrado-Krasnivor, pues no podía ocupar nada. O sea, el batallón ese había quedado barrido. Bien es cierto que la Legión Azul, como sabemos, como era una división que tenía muchos voluntarios en España que querían ir a Rusia, recibía relevo, los batallones de marcha que se dicen, que iban reemplazando las bajas. Esto para los alemanes, cuando la División Azul siempre, en ese sentido también fue una división que les gustaba tener cerca, porque a diferencia de las divisiones alemanas, que ya a partir de finales del 41-42 empezaban a tener bajas y eran muy difíciles de reemplazar, la División Azul siempre tenía voluntarios. En general siempre tenía voluntarios que querían ir, de manera que su fuerza podía menguar durante unos días después de una dura batalla, pero al poco de unas semanas o tal llegaban reemplazos y la división volvía a cobrar una fuerza de combate parecida a la que había tenido en principio. De manera que eso también para los alemanes era importante, claro, tener una división que, bueno, no menguaba tan rápidamente como les pasaba muchas veces a sus propias divisiones, que de repente pasaba a tener 3 regimientos a tener 2 o 1 y medio y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, entonces, esto es la batalla que en la historiografía de la División Azul se suele llamar Sinedino, Siniavino. Sabéis que con los nombres de la División Azul, como son nombres rusos que se escriben en cirílico y que se pronuncian con ese idioma tan pintoresco para nosotros, pues a veces la transcripción fonética no siempre coincide. Hay quien dice Bolchov, hay quien dice Volchov, ¿no? Y hay cosas estas, ¿no? Pues la batalla de los Altos de Siniavino, ¿no? Que los alemanes la llamaron, me parece, ya no estoy seguro, primera o segunda batalla de la Doga en la historiografía alemana, fue esta que os cuento. Bien, afectó a un batallón de la División Azul, pero veis claramente por qué lucharon ahí nuestros camaradas, para intentar detener esa ofensiva. Esa ofensiva, lo que sí consiguió, esa ofensiva soviética, fue detener la ofensiva a su vez para tomar Leningrado, que pasó a mejor vida, porque gran parte de las fuerzas que iban a intervenir en ella se habían desgastado en la batalla defensiva. Así que, bien, aquí vemos un mapa, del fondo lo veréis muy mal, pero bueno, precisamente aquí se ve el lago Ladoga,
Aquí se ve Poselok, no es el mismo Poselok de la batalla de octubre-noviembre del 41 en la cabeza de puente del Bolchov, es otro Poselok. Que hay varios, porque eran barrios de trabajadores de Leningrado construidos en esa zona, las afueras de Leningrado. Y Siniavino, que es una colina, ¿no? Y que retener estas alturas era fundamental. Porque, aunque los rusos, como luego conseguirían, cerrasen esta pinza al sur del lago Ladoga y uniesen el frente de Leningrado con el del Bolchov, si los alemanes mantenían las alturas de Siniavino, no valía para nada, porque no podían atender al cerco de Leningrado, ni reforzarlo, ni mandarle suministros, porque desde estas alturas la artillería alemana bombardeaba a placer este estrecho. De manera que en el fondo era una victoria pírrica y no valía para nada. Bueno, ahí fue donde ese era el objetivo estratégico de la batalla esta de Siniavino, que luchó el segundo batallón del 269. Bien, me voy acercando al final. ¿Qué es Krasnivor? Después de Krasnivor hubo más combates, pero no de tanta enjundia, por supuesto, ¿no? Hubo algunos gordos, de hecho hubo algunos pequeños Krasnivores en la misma línea de Krasnivor, en la que Acción Azul tuvo muchas bajas. Pero bueno, como no podemos extendernos tantísimo, ¿vale? Me voy a centrar en Krasnivor y un resumen final y acabamos, ¿no? En Krasnivor fue el otro gran intento, el penúltimo, porque el último ya lo consiguieron los soviéticos. El penúltimo gran intento de romper el cerco de Leningrado, pero era mucho más ambicioso este plan de los soviéticos que los anteriores. ¿Por qué? Porque este plan no quería meramente aliviar el cerco de Leningrado abriendo un pasillo. Este plan pretendía lanzar una barbaridad de hombres, carros de combate, la artillería soviética, que era famosa, ¿no? Por su gran capacidad de potencia de fuego descomunal que tenían y tal, y lanzar un gran ejército para no aliviar el cerco de Leningrado, sino para destruir por completo al grupo de ejércitos norte. Se trataba de una maniobra ambiciosísima. Es decir, era algo parecido a Stalingrado, pero bis. Cuando se planifica esta batalla, y el planificador es Zhukov, el mismo que de la operación de Stalingrado, que si no recuerdo mal me parece que la operación Urano, pero bueno. Entonces, es lo mismo, es decir, no vamos a liberar una ciudad, vamos a embolsar al mayor número posible de fuerzas enemigas y destruirlas. Y el objetivo realmente era destruir al entero grupo de ejércitos norte, que realmente eran una serie de divisiones que eran dos ejércitos, el 16 y el 16 y el 18. El 16 que estaba en la zona de Leningrado y el 18 o al revés, el 18 que estaba en la zona de Leningrado y el 16 que estaba en la zona del Bolchov. Se trataba de destruir por completo esos dos ejércitos que formaban el grupo de ejércitos. Para ello había que hacer una serie de operaciones coordinadas de todas las fuerzas soviéticas en la zona. Las fuerzas que estaban asediadas en Leningrado, pero que eran fuerzas muy poderosas, por eso Leningrado no acababa de caer, tenían que hacer a su vez otro esfuerzo, una salida, como pasó antes, en conexión con las fuerzas soviéticas del Bolchov, para volver a unirse por aquí y volver a atacar hacia el oeste. Pero la gran masa de maniobra del ejército soviético iba a consistir en aplastar el saliente de Demiansk, donde había muchas divisiones alemanas, triturarlo, cercarlo y además avanzar desde el sur, teniendo en cuenta el avance del frente del Bolchov frente a Leningrado por el norte. Este avance desde el sur hacia el lago Peipus y tal, iba a embolsar y triturar a todo el grupo de ejércitos norte alemán. Esa era la maniobra de Zhukov. Las cosas se le fueron torciendo porque el alto mando alemán, eso dicen que Hitler nunca ni una retirada, retiró milagrosamente unos días antes, decidió sacar a todas las divisiones del saliente de Demiansk y repartirlas por este frente y entregarles a los soviéticos esa protuberancia de terreno para reforzar la línea. Eso ya, la verdad es que pilló con el pie cambiado a Zhukov. Pero luego, aparte de todo, ocurrió algo, que es a lo que vamos. Esta operación, para destruir al grupo de ejércitos norte, al grupo de ejércitos norte, el frente de Leningrado tenía que atacar hacia el sur. ¿Desde dónde?
iba a atacar. Iba a atacar hacia Krasnodar. ¿Qué había entre los soviéticos y Krasnodar? Una división alemana que eran españoles, que eran los auténticos. La división azul era la que se interponía entre el plan de Zhukov por el norte de romper la línea alemana, era la división azul. Y les pilló, les tocó a ellos, les podría tocar a cualquier otro, pero les tocó a ellos. Los rusos lanzaron muchísimas operaciones, como veis, y de hecho al final acabarían obligando al grupo de ejércitos norte a retirarse poco a poco. Es cierto que donde luchó la división azul fue el grupo de ejércitos de todos los tres grupos de ejércitos alemanes. Cuando los soviéticos estaban a las puertas de Berlín, los únicos alemanes que seguían luchando en territorio soviético eran los del grupo de ejércitos norte. En abril de 1945, el grupo de ejércitos norte seguía luchando en territorio soviético, en Curlandia, la famosa bolsa de Curlandia. Ahí estaban los restos del grupo de ejércitos norte luchando, donde no estaba la división azul. Fueron los que aguantaron más el tipo. También es cierto, hay que decirlo, que era un terreno también más difícil de conquistar y de reconquistar, por lo que dije, lo boscoso, pantanoso, ríos, lagos enormes, pero bueno, en cualquier caso, el ataque fue descomunal, como sabéis. El objetivo de esta fase de la operación de Zhukov para destruir por completo al grupo de ejércitos norte consistía en romper desde Kolpino, romper hacia Krasnodar, para luego sus fuerzas tenían que, por supuesto, detrás de las fuerzas que rompían el frente venían muchas más y se abrían en tenaza, así, como una tenaza que sabe, que se cierra, se abrían así, una hacia la izquierda, otra hacia la derecha. Las que iban a la derecha más tenían la misión fundamental de embolsar por detrás a la cuarta división de la Waffen-SS, la división Polizei, destruirla, y a su vez, ¿qué iban a hacer? Enganchar con las fuerzas del frente ruso del Gorbachev y venir por aquí. Una vez todas juntas, iban a tirar para abajo y encontrarse con las que por debajo del lago Ilmen subían hacia el norte, la gran masa de maniobra que había planeado Zhukov. ¿Qué ocurre? Que se produce el ataque el 10 de febrero del 43 y el punto elegido para romper el frente es una cuestión estratégica. No es una cuestión que pensase que los españoles no lo iban a defender bien, porque obviamente ya habían luchado contra los españoles mucho y habían recibido muchos palos. Sencillamente era porque era el sitio natural más lógico si rompías este frente para poder hacer lo que iban a hacer. Entre otras cosas porque recuperaban la carretera y la línea de ferrocarril que unía Leningrado a Moscú y... no me acuerdo ahora. O sea, es que la división azul guarnecía un sitio que estaba, digamos, bastante condenado a que si había una ofensiva importante podía caer por ahí. Y de hecho, en los días anteriores la inteligencia alemana ya se lo había oído. Esto si leéis la obra magnífica, que os lo recomiendo, creo, no estoy seguro que la editó Susaeta, de Morir en Rusia, que es la batalla de Krasnodar, de Carlos Caballero Jurado, es impresionante, porque es todo, los prolegómenos, la batalla, lo que pasó luego, y cómo en el ambiente, o sea, eso de que pillaron por sorpresa a los españoles, vamos a ver, naturalmente, si va a haber una super ofensiva enorme y tal, tampoco van diciendo a todos los soldados uno a uno, oye, que mañana te van a triturar, chato, oye, que tampoco es plan, ¿no? Pero se alarma a las unidades, a los oficiales, que estén más o menos, que hay un rum-rum, y de hecho los alemanes habían ya reforzado la artillería divisionaria, habían mandado no sé si una o dos baterías, bueno, son detalles, pero que son importantes para reforzar la artillería de la división azul. Bien, el asunto es que efectivamente el ataque masivo se produce, y fijaros que en ese momento el sector sobre el que cae la furia soviética lo defiende, no es toda la división azul, es un regimiento reforzado por algún batallón, precisamente porque se habían orientado por la costa. 5.000 hombres defienden un frente sobre... no son 5.000, espera un segundito, que es que las cifras hay que darlas bien, pero lo que hay que encontrarlas. Se lanzan 38 batallones soviéticos contra 4 batallones españoles. 38 batallones contra 4. Es decir, sí, son 33.000 fusileros soviéticos contra 5.000 españoles.
y apoyados por 80 carros de combate, cuando la división azul no tenía ningún medio acorazado para defender su territorio, su terreno, su frente, ¿no? Y además, pues los soviéticos hicieron como hacían siempre, que tenían muy a gala el gran poder de su artillería, descargar un fuego artillero salvaje y brutal, con 150 baterías contra las 5 de las que disponía en el sector la división. Bueno, todos sabéis, más o menos, ¿verdad?, que Krasnivor fue una victoria defensiva. Los rusos avanzaron, sí, claro, avanzaron, pero avanzaron 4 o 5 kilómetros. Y lo que es un hecho incontestable, porque ahí están las fuentes, tanto españolas como alemanas, como soviéticas, ¿no?, es que los rusos tuvieron 10.000 bajas, los españoles tuvieron 5.000, perdón, los españoles tuvieron 2.700 bajas, 5.000 eran los que defendían, de ellos 1.000 muertos, prácticamente, ¿no?, pero los rusos tuvieron 10.000 bajas. En las fuentes soviéticas, hasta el día de hoy, no se sabe de 10.000 cuántos fueron muertos, sí, a lo mejor fueron más, pero de cuántos fueron muertos, heridos, no lo saben. Pero 10.000 bajas tuvieron los soviéticos, eso sí que lo sabemos, porque está admitido por ellos. De manera que, lo que sí que es cierto, y yo suspendía matemáticas en el colegio, pero si calculamos que tuvieron 10.000 bajas para conquistar 4 kilómetros a la división azul, nuestro bravo Guripas les hicieron pagar 2.500 bajas por kilómetro. Con lo cual quiero decir que habla bastante bien de lo que fueron capaces de hacer y lo que hicieron. Sabéis que al final, por cuestiones más políticas que otra cosa, también fueron repatriados. Pero bueno, desde aquí yo quería solamente contaros este entorno estratégico y deciros que cuando uno lo lee y lee lo que hizo la división azul en el entorno del que en aquel momento era, y realmente lo llegó a ser a pesar de todo, porque solo fue derrotado por una superioridad abrumadora de sus enemigos, el ejército alemán de aquella época, el mejor ejército que hubo, que yo creo que hubo en la historia, comparable ante Napoleón, y si nos remontamos antes a nuestros tercios y a los romanos. Yo creo que los 4 momentos de gloria de ejércitos que parecían invencibles durante un periodo de tiempo importante fueron esos, y el ejército alemán, bueno, pues si uno lee la historia militar de la división azul englobada en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ve que lucharon totalmente metidos en el engranaje de ese poder alemán tan bueno, y que no solo no desmerecieron, sino que llegaron a resultar absolutamente queridos, respetados por sus camaradas alemanes, y que dieron todo lo que podían dar, como fue, todos sabemos, pues 5.000 muertos al final en los 2 años y pico que estuvieron en Rusia, y que estaban luchando, por supuesto, por Europa, pero también sabían que luchaban por España. Y nada más, pues hasta aquí he llegado. Muchas gracias. Va a haber un acto de hermandad, se puede decir, entre las 2 hermandades, si es más posible, porque yo creo que no estamos nada separados. Pero antes, ¿admites 2 o 3 preguntillas, Jorge? Yo lo que vosotros, ya que eso sobre bueno, yo no tengo prisa. Hemos acabado la guerra un poco pronto, vamos a... Vale. A ver, ¿quién quiere? ¿Alguna pregunta? No. Que si supuestamente Japón formaba parte del eje Roma-Berlín, ¿por qué en vez de atacar a Estados Unidos, que en ese momento todavía no había entrado en guerra, no atacó a Rusia y apoyaba al bando alemán? Buena pregunta, para la que no hay una respuesta muy lógica. Vale, y... Sí, no, pero si quieres... vamos a ver, es curioso porque en la Segunda Guerra Mundial se producen algunas cosas pintorescas, ¿no? Cuando se produce el ataque alemán contra la Unión Soviética, obviamente Japón forma parte de un bando, bueno, de una alianza, ¿no?, que es el eje, el pacto tripartito que había firmado Italia, Japón y Alemania y tal, ¿no? Tenía una serie de acuerdos. Es cierto que el acuerdo que ellos tenían les obligaba a meterse en guerra si alguno de ellos era atacado por otro, pero no les obligaba a meterse en guerra si uno de ellos atacaba a otro. Esto es así. Si Japón atacaba a Estados Unidos, Alemania no tenía por qué declarar la guerra a Estados Unidos. Ahora sí lo hizo, pero no tenía por qué. Bueno, hubo siempre una falta de coordinación entre Alemania, Italia y Japón. Los tres, Alemania hizo lo que le daba la gana y Mussolini se enteraba por la prensa. ¿Sabes? Y poco más. Entonces Mussolini se cabreaba y entonces invadía Grecia para que Hitler se enterase por la prensa. Es muy triste, pero que esto pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y luego Japón se vio inmerso en un debate que era entre la marina y el ejército.
el ejército quería atacar por Manchuria a la Unión Soviética. Porque Japón estaba claro que había sufrido un bloqueo brutal económico por parte de Estados Unidos y era un país que le faltaban muchísimos recursos, materias primas, mientras que todos sus rivales eran gigantescos países o imperios coloniales que disponían de todo lo que querían. Japón tenía un debate, entonces el debate no era vamos a la guerra, vamos a la paz. El debate era de Japón en 1941 era vamos a la guerra contra Rusia o vamos a la guerra contra las potencias coloniales occidentales. Es decir, vamos a la guerra por el norte, para entenderlo, o vamos a la guerra por el sur. La Marina optaba por atacar hacia las colonias occidentales, es decir, quitar el petróleo de las Indias Orientales holandesas, de Indonesia, quitarle a Inglaterra también todo eso y expandirse por esa zona. Eso obligaba a la guerra contra Estados Unidos, porque entre Japón y el petróleo de las Indias Orientales holandesas estaba Filipinas, justo en medio, de manera que para que los barcos japoneses pudiesen llevar el petróleo de las Indias, del petróleo de Indonesia a Japón, ese mar tenía que ser mar japonés, y con Filipinas en manos de los yanquis eso era imposible, de manera que además había que eliminar. Eran tan en guerra contra Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, claro, ya está, porque Francia ya había sido derrotada por los alemanes, pero contra 3 potencias occidentales. Eligieron esta opción los japoneses, como sabemos, en vez de atacar por el norte de Rusia. ¿Por qué? Les pareció mejor. Pero es curioso porque en Alemania hubo un debate parecido en un momento determinado. La Marina quería atacar por el sur también. La Marina alemana, el almirante Raeder, era el partidario de una estrategia mediterránea, que era avanzar, potenciar al Afrika Korps, a Rommel y todo, hacer un ejército más grande allí y avanzar hacia el canal de Suez, echar a los británicos de Egipto, penetrar, cruzar el canal de Suez, cortárselo a los ingleses, con lo cual asfixiabas también todos los barcos que llegaban a Gran Bretaña no podían, tenían que llevar todo el rodeo por África, les complicaba la logística mucho a los británicos con respecto a su imperio de la India y tal. Cerraba Suez para los enemigos y seguías avanzando, penetrabas en la zona del petróleo árabe y podías llegar a lo mejor hasta la India, y lo mismo allí te encontrabas con los japoneses que venían por el otro lado. Esa era una opción. La otra opción de Alemania, ir contra Rusia, y Japón también, y se hubiesen encontrado peleando contra Rusia, pero eligieron uno, ir contra Rusia y el otro ir por allí. Era que era imposible que se encontrase. De cualquier forma, cuando pensaban que acababa la guerra, Estados Unidos había sido muy cariñoso con Stalin, dándole mucho armamento para que siguiera la guerra contra Japón por tierra. Pero mira por dónde nos meten las bombas atómicas a los japoneses y le dejan al señor Stalin con todo un armamento de puta madre que luego en la Guerra Fría, en la guerra de Vietnam, Corea, por ahí pagan las consecuencias los americanos, por idiotas. Bueno, esa gran hombrera que fue Franklin de Roosevelt. Eso por sintonizarlo un poquito. ¿Tú querías algo, no? Preguntar. Sí, quería saber cuántas condecoraciones obtuvieron en el Frente Ruso, la División Azul, y si también... De memoria no lo sé. Muchas. Cuando es relevado Muñoz Grande por Esteban Infante, cómo está el frente exactamente. Y por último ya, ¿dónde emplearon más recursos alemanes? ¿En el Frente Ruso o con los británicos y americanos? Sí, bueno, esta última es clara, sí. En el Frente Ruso, como un 70% prácticamente del ejército alemán se desarrolló en Rusia, más o menos. Los primitos anglosajones, ellos dos juntos, en casi ningún momento de la guerra pudieron, digamos, enredar a más de un 30% del ejército alemán. Y mirad lo que les costó. Sí, eso es... Pero no, más o menos, 70-30 aproximadamente. Lo de las condecoraciones no me lo sé de memoria. Eso que lo que es seguro, la compañía más condecorada extranjera, o sea, no alemana, era la compañía de esquiadores españoles, casi todos muertos pero con una cruz de hierro. Sí, o sea, la que más había, sí. Pero en proporción con mucho, muchísimo más. No, sí, la División Azul fue una de las más condecoradas, desde luego, del ejército alemán, no sé si de las extranjeras la que más. Y luego hay otra pregunta. Sí. Esteban Infante y Morales. Sí. ¿Cuándo se produce el relevo? ¿Cómo estaba la posición? Es el momento, más o menos se produce el relevo en el momento del cambio de frente, posiblemente. Cuando se retira, más o menos en la época que se retira del frente de Bolshov, la División Azul, todavía está muy grandes, pero cuando vaya a instalarse, a tomar posiciones, a desplegarse en el frente de Krasnodar, es cuando se hace cargo de la División. Y estaban defensivas. Sí, que ya son... Bueno,
en principio iba a ser destinada la División Azul a una operación ofensiva, pero luego los avatares de la guerra hicieron que al final se convirtiese eso en una posición defensiva. Gracias. Tú, del último. Bueno, yo, cuando hablabas de Japón he tenido como una iluminación, ¿no? Este no es mi tema, pero si tenemos en cuenta que la Internacional Comunista obviamente estaba en Nueva York, no en Rusia, como creen mucha gente, que la banca internacional era la nodriza de ese comunismo, de su experimento ruso. Oye, qué apunto, ¿no? Qué buen tiempo, ¿no? Cuando empieza a peligrar su experimento, su engendro comunista en Europa, empieza a peligrar, qué buen tiempo, ¿no? El ataque de Pearl Harbor, que sabemos que es un falso ataque, o al menos a medias, para desviar, ¿no? Para poder, digamos, enviar esas divisiones frescas a salvar la casa, ¿no? Pero no la casa rusa, sino la casa, digamos, de Albion, ¿no? Por decirlo así. Porque todo esto peligra, evidentemente, habéis tocado también todo lo que estaba en juego en Asia. Os habéis cortado literalmente era el fin, por fin. Sí, por una vez estuvo realmente cerca el Imperio Británico de desaparecer. Sí, sí. Es que, vamos a ver, como dicen muchas veces, ¿verdad? En los políticos y en las entrevistas. Me alegro que me ha hecho esta pregunta. Lo que pasa es que sabes que quedaría para otra conferencia. Yo eso tengo escrito un artículo muy extenso. Es que y está documentado no por conspiranoicos ni nada, está documentado por fuentes del contraespionaje americano, por las fuentes del caso Venona, que fue el brillante contraespionaje a los infiltrados comunistas en la administración Roosevelt, etcétera, que uno de los agentes del NKVD más importantes que tuvo la Soviética, que tuvo muchos en la administración Roosevelt, estaba en el Departamento del Tesoro, y era Harry Lester White, que luego fue uno de los artífices de la reunión de Bretton Woods, donde se crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Harry Lester White, que era un judío de origen ruso, era y está absolutamente reconocido documentalmente, no era un simpatizante del comunismo, era un agente de NKVD soviético y colaboraba activamente con sus oficiales instalados en la Unión Soviética, que le dictaban órdenes y tal. Era lo que llamaba un agente de influencia. Bueno, pues tiene una cosa, no tiene nada que ver ya con la conferencia, pero como digo, más preguntado. En los años 30, finales de los años 30, los soviéticos, un agente soviético, su jefe, lo que llaman el resident, con Z, de la NKVD en Washington, contactó con su agente, Harry Lester White, y le dijo: tú que tienes mucho poder en la alta administración norteamericana, era el brazo derecho del secretario del Tesoro, Henry Morgenthau Jr., que también era judío, por cierto. Son coincidencias, ¿eh? Entonces, se reunió con este tipo y le dijo: en Moscú quieren que tú elabores un informe que se le pase al presidente para que lo pase al Pentágono, etcétera, donde se diga claramente que Japón es un peligro para Estados Unidos y que hay que procurar eliminarlo, hacer políticas agresivas, etcétera, para pararle los pies. Claro, sabiendo que eso podía equivaler a que Japón entonces le quedase a Estados Unidos. Es decir, lo que los rusos querían, y esto está documentado en lo que le propuso su jefe, creo que se llama Vasily Zarubin, lo siento, pero también era judío, el residente lo digo que todo esto está documentadísimo, ¿eh? No soy conspiranoia rara de esto de cosas. Que si podía él conseguir que en las altas esferas de administración hubiese un plan pensando en la contingencia de que pasase algo en Oriente Medio, que Japón lo tuviesen como enemigo. ¿Para qué? Para que así Japón se distrajese y no se le ocurriese ir contra la Unión Soviética, sino contra quienes, contra los que le estaban metiendo los palos en los ejes de la rueda. Y es que no sabemos si este plan sabemos que se escribió, sabemos que Harry Lester White se lo entregó a Morgenthau y que Morgenthau se lo pasó a Roosevelt. Eso lo sabemos. No sabemos hasta qué punto luego tuvo influencia, pero sí podemos saber, desde luego, que a partir de un momento determinado, Roosevelt, por todos los medios, intenta provocar a Japón para que entre en guerra contra Estados Unidos, no contra la Unión Soviética. Esto no es opinión, es historia. Ahora, fíjate que ahí todo lo que podemos derivar y concluir.
Da miedo pensarlo. Venga, la última. Que ya la última pregunta, ¿por qué la Luftwaffe casi no apoyó el frente este? O sea, porque la división azul se encontraba sola y apenas, o sea, era infantería pura. Porque sabes que tenemos la idea de que el ejército alemán era más la hostia de lo que era. Y es que en el frente del este, llegó un momento, perdón por la expresión, es que en el frente de este momento que estaban al límite, desbordados. Y la Luftwaffe tenía que apagar fuegos por un frente que iba desde el Mar Negro hasta el Báltico. Y hacía lo que podía. Y de luego tú sabes que además pasa una cosa también, ¿eh? Si tú lees memorias de soldados de tierra, siempre se quejan de que en su sector no aparece la aviación propia y solo la enemiga. Pero a lo mejor, si te lees historias del enemigo, te cuenta lo mismo, ¿verdad? Que los soldados al final siempre ven ese tipo de cosas, ¿no? La aviación alemana, pues había unos grupos de la Luftwaffe asignados al grupo del norte, al del centro y al del sur. Lo que pasa es que también donde hacía más falta se hacía trasvase, como hemos visto que pasaba con otras unidades, ¿no? Pero es que de todo modo, de verdad, que los alemanes no daban abasto, porque encima cuando tuvieron se vieron inmersos en la lucha submarina, tuvieron que destinar un montón de aviones a proteger a los submarinos. De manera que tenían un montón de aviones en Noruega y en toda la costa atlántica de Francia y tal. Tenían que mandar aviones a luchar contra los ingleses en África. Mucho frente. Sí, mucho frente. Mucho arroz para poco pollo. Bueno, pues gracias, Jorge, y te tomo nota de eso que has dicho de Daría por otra conferencia. Cuando la prepares, quieras, me dices de los días, Daría. y seguro que venimos Si quieres te lo... oírte, a ver, pero eso ya lo hablamos, ya sería para el año próximo, para enero. Cuando quieras. Bueno, antes de pasar al acto de hermandad, os recuerdo, el viernes que viene, 25 de octubre, conferencia del Teniente Médico Rogelio Vigil de Quiñones. Teniente Médico. El sobre, no del teniente. Sobre el Teniente Médico Rogelio Vigil de Quiñones, Teniente no puede héroe de haber- Balear. Y lo da el general Guillote, médico militar. Y luego, al día siguiente, tomar nota, día siguiente, 26 de octubre, a las 7 de la tarde, en el Ateneo, acto de conmemoración del aniversario de la fundación de la Falange. Es en la calle El Prado 21. Sabemos que el Ateneo no es templo de nuestra devoción, pero ahí estuvieron nuestros fundadores ganándose un poco el prestigio. Acordaros, es a las 7 de la tarde, el sábado 26, o sea, el viernes se lo recordaremos, pero si alguien no viene, ese día haremos el aniversario de la fundación de la Falange y, entre otras cosas, creemos que contamos con Eduardo García Serrano, ¿no? Casi con toda seguridad, para a través de él hacer un homenaje a pues, uno de los falangistas más antiguos que hubo, que era su padre, Rafael García Serrano, el intelectual falangista. Intervendrá nuestro jefe nacional Manuel Andrino y el jefe nacional de Falange Española de Alarcón, Humberto Pico. Os esperamos a todos allí y ahora que se quiera quedar el acto, pues encantados por todos que os queréis. Muchas gracias y hasta el viernes que viene.